Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, en dependencia de la hora en que usted pueda conectarse y unirse nuevamente a nosotros para continuar juntos en nuestra enseñanza o en las enseñanzas de la palabra de Dios, ¿sí? Porque sí, somos nosotros, digamos que el agente que está llevando la enseñanza, pero la enseñanza no es nuestra, la enseñanza es de la palabra de Dios. O sea, nosotros no enseñamos otra cosa que no sea lo que enseña la Biblia propiamente. Entonces, lo estamos haciendo en este caso en un tema un tanto particular, que es el tema de la idolatría, y estamos siguiendo esta serie que ya hoy concluimos. Hoy estamos ya en el capítulo final, el capítulo de la conclusión de la serie Imaginadores de la Divinidad. Hemos llevado a cabo toda una serie de capítulos, son 8 capítulos del contenido de la serie que terminamos el último capítulo con el título El Dios Conocido. El Dios Conocido, haciendo referencia a, o tomando como referencia ese pasaje, ese texto del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo, habiendo llegado a la ciudad de Atenas, Atenas que era el centro cultural de Europa. Bueno, en aquel momento la Europa tal como nosotros la conocemos no existía de esa forma, era el Imperio Romano lo que había, y fuera del Imperio Romano, eh, la cultura propiamente del mundo civilizado era la cultura greco-romana, es decir, la cultura griega y el Imperio Romano, que fue, de hecho, fue absorbido, el Imperio Romano fue absorbido por la cultura griega, aunque el Imperio Romano fue quien gobernó en toda esa región durante alrededor de 400 años. Pero bueno, Pablo llega a la ciudad de Atenas y Atenas era como el centro cultural de todo el Imperio Romano de aquel momento. Y se encontró con que era una ciudad muy religiosa y todos sus habitantes estaban completamente entregados a la religión, aparte de a la filosofía. Si había algo que le interesaba a los atenienses era la filosofía, escuchar cosas nuevas, debatir cosas nuevas, pero independientemente de la parte de la filosofía, que era un gran interés para los habitantes y residentes en Atenas, pero también eran muy religiosos. Y Pablo hace un señalamiento de este asunto cuando dice allí en la carta, como está registrado por Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 17, y cuando él dice que él vio como todos los atenienses estaban entregados a la idolatría propiamente, porque la religión del mundo, aparte del evangelio, era la religión idolátrica. Toda la religión que había en el mundo era idolatría pura. Pero estos atenienses estaban realmente muy, muy entregados a, a la religión propiamente, pero a través de la idolatría. De modo que ellos tenían muchos altares en toda la ciudad, muchos altares. Dice que Pablo estuvo recorriendo la ciudad y donde quiera había un altar a un dios, dedicado a un dios, o sea, a un ídolo. Y él pudo ver cómo había un altar dedicado al Dios no conocido, al Dios no conocido, al Dios que ellos no conocían. Los atenienses tenían la idea de que no querían que ningún Dios quedara sin recibir adoración. Y si fuese un Dios que ellos no conocían y no lo estuvieran brindando adoración, producto de que ellos no lo conocían, pues vamos a solucionar ese problema levantando un altar al Dios no conocido. Entonces Pablo aprovecha ese detalle como, digamos, como trampolín, como plataforma de despegue para la pronunciación, para la proclamación del evangelio también allí en la ciudad de Atenas. Y entonces comienza hablándoles acerca de ese altar al Dios no conocido, y que ese Dios no conocido era el que Pablo, el que él como apóstol
les presentaba a través de la enseñanza del Evangelio. Y entonces, bueno, pues ya lea usted el capítulo 17 del libro de los Hechos y ahí se va a encontrar de todos los pormenores. Ahora aquí en este video pues no podemos hacer una alusión a todo ese capítulo porque en parte, bueno, lo vimos en el capítulo anterior y ahí usted puede hacer referencia ahí yendo a ver el capítulo anterior, el último capítulo del contenido de la serie que trata ese pasaje también más abundantemente. Pero la cuestión es que Dios se ha revelado. Ese es el punto que tratamos en ese capítulo final del contenido. Dios se ha revelado. A Dios podemos conocerlo porque Dios se ha dado a conocer. Dios se ha dado a conocer a través de su revelación especial en el contenido de las Sagradas Escrituras, que es la palabra de Dios, y en la persona de Jesús. En la persona de Jesucristo, Dios se hizo carne, Dios se presentó a los hombres, Dios mismo descendió, digámoslo de esa manera. Dios mismo tomó un lugar allí en medio de la humanidad y Dios se dio a conocer a través de la persona de Jesucristo. Es la forma sublime y máxima de la revelación especial de Dios. Entonces hoy vamos a terminar nuestra serie Imaginadores de la Divinidad, habiendo completado todo el ciclo, todo lo que nos propusimos enseñar a través de esta serie, que era un contraste, una comparación constante entre los ídolos muertos, que son materia muerta, representaciones de dioses falsos o de dioses inexistentes, en contraste, en comparación con el único Dios verdadero, el único Dios que sí existe, como Pablo les explicaba ahí a los atenienses. El Dios que ustedes no conocen es el que yo les presento, el Dios que ha hecho el cielo, la tierra, todo lo que existe, el universo entero, todo cuanto existe es la obra de sus manos. Por lo tanto, no debemos pensar que Dios sea semejante a oro, plata, piedra, madera. No es semejante a nada de lo que representan esos ídolos muertos. No, ni debemos pensar que Dios es honrado por medio de las cosas hechas, que pudiéramos presentar a Dios algún tipo de honra, de ceremonia, de algo que Dios lo reciba con agrado por medio del uso, por medio del empleo de estas cosas, de esos ídolos, por medio de esos ídolos. Dios no necesita nada de eso, ni Dios se complace en esas cosas. De hecho, Dios abomina esas cosas. De hecho, Dios condena esas cosas. Y ya vimos también saciadamente en toda la serie que esas cosas son, en fin de cuentas, obra del demonio, doctrinas y enseñanzas falsas de demonios. Y los que siguen las religiones de idolatría solo están siguiendo las enseñanzas de los demonios, demonios que ya explicamos en el contenido de la serie, que son seres espirituales poderosos, que son ángeles que cayeron de su estado de gloria, de su estado de santidad. No perdieron sus poderes, solo cayeron de ese estado de comunión con Dios a un estado de rebeldía. Y en su estado de rebeldía pues se oponen a Dios, se oponen a todos los propósitos de Dios, se oponen a la voluntad de Dios y pues sencillamente intentan destruir la obra de la obra de las manos. Es un lenguaje antropomórfico, la obra de Dios, la obra que Dios hizo con sus propias manos. Cuando decimos las manos de Dios, eso es lenguaje antropomórfico. Eso es como que decir, como si asumiéramos en nuestra mente que Dios tuviera manos o que Dios tuviera pies, o en fin. Pero estamos diciendo las obras que Dios ha hecho. Entre esas obras que Dios ha hecho, nos encontramos nosotros. Los seres humanos somos la cumbre de
las obras de Dios. Cuando Dios creó todo el universo y terminó todo el universo, cuando todo el universo estuvo hecho y estuvo terminado y estuvo listo para recibirnos, entonces Dios nos hizo a nosotros. Somos la cumbre de esa creación. Eso no significa que, que seamos adorables o algo así. No significa que somos que somos muy, muy importantes. No significa eso. Vamos a tener algo claro. Somos más importantes que el resto de la creación. Eso está claro. Somos más importantes, ¿no? Los seres humanos como criaturas. Somos de entre todas las criaturas la obra más importante de todo lo que Dios ha hecho. Definitivamente nosotros estamos en la cumbre de esa creación. Pero debemos tener cuidado de no pensar de nosotros más de lo que debemos pensar. Es decir, que no debemos tener un concepto más grande, más sublime de nosotros mismos que el que deberíamos tener realmente. En cierta ocasión, o más de una ocasión, para ser preciso, en más de una ocasión, he escuchado a personas decir que nosotros somos tan valiosos que Dios tuvo que enviar a su Hijo a rescatarnos por medio del sacrificio para no perder esta creación tan valiosa. No, perdón, vamos a aclarar algo. Es cierto que Dios envió a su Hijo al sacrificio para salvarnos. Es cierto que Dios lo hizo porque ese era el único medio para salvarnos. Y es cierto que esa salvación nuestra tiene un costo muy grande. Tiene el costo de la vida de Jesús. Eso es muchísimo, eso es demasiado. El ser más glorioso del Evangelio, el ser más glorioso del universo, el ser más glorioso del universo, dando su propia vida por sus criaturas. Eso es sublime, eso es sublime. Pero hay que entender algo, que la razón por la que Dios hizo esto no fue porque nosotros fuéramos muy valiosos, porque nosotros fuéramos tan importantes, que había que hacer esto porque éramos de tanto valor. No, perdón. Dios hizo eso por amor. Dios hizo eso por pura gracia, por amor y por pura gracia. Vamos a entender algo. Miren, Dios es amor, eso es cierto. Y en ese amor de Dios es que nosotros encontramos esa expresión de su misericordia para con nosotros, para liberarnos de ese estado de caída, de ese estado de condenación por causa del pecado. Y Dios hizo lo más grande, lo más sublime, poner a Cristo en una cruz, en un sacrificio cruento para salvarnos a nosotros. Eso es sublime. Pero no piense que es porque usted era demasiado valioso y que usted valía tanto la pena que no. Porque aparte de que Dios es amor, Dios también es justo. O sea que si Dios lo condenara a usted o a mí o a todos nosotros a una eternidad en el infierno, pues Dios se complacería en su justicia. Dios es justo. Si Dios nos condenara como merecen nuestros pecados, pues sencillamente Dios estaría supliendo su justicia. Y Dios se complacería en suplir su justicia. En fin, no piense que Dios haría eso con dolor y con pesar. No, para nada. Usted no es tan valioso, ni nosotros somos tan valiosos que no. Tengan en cuenta que lo más valioso y lo más preciado que puede haber en todo el universo es Dios mismo. Es Dios mismo. Cristo mismo es lo más valioso y lo más preciado que puede haber en el universo. O sea, usted no es más valioso que Cristo, ni usted es más preciado que Cristo. De hecho, usted y yo encontramos valor, quiero decir precio, encontramos el alto valor que pudiéramos tener en el sacrificio de Cristo por nosotros. O sea, el sacrificio de Cristo es lo que nos aporta valor a nosotros. No es al revés. No es al revés. No es como algunos, como ya dije,
que les he escuchado decir en más de una ocasión, que nosotros éramos tan valiosos. No, perdón. El valor que nosotros pudiéramos tener es el que nos es otorgado por estar en unión con Cristo. Es por estar en unión con Cristo. Es el valor de Cristo que se aprecia sobre nosotros. Nosotros recibimos una apreciación por estar unidos a Cristo, pero no es por nuestro propio valor, no es por nuestra, por lo muy valiosos que pudiéramos ser nosotros, no es por eso. Para nada, absolutamente. Entonces, habiendo aclarado eso, decíamos, ¿no?, que Dios puso a su Hijo en una cruz. El Evangelio, el mensaje del Evangelio se basa básicamente en este hecho glorioso, que el Dios sublime tomó lugar entre nosotros como un humano más, y que en esa condición de humano se humilló a tal punto de ir a morir en una cruz para hacer nuestro rescate, para hacer Él nuestro rescate. Así que todos los que confían en Cristo, todos los que le dan la espalda a su pecado, se arrepienten de sus pecados y se vuelven a Cristo en fe, en arrepentimiento, en obediencia, pues estas personas reciben el perdón de Dios, reciben la gloria, la gracia, la misericordia de Dios. Y por supuesto, ahí es donde estas personas reciben el valor, esa apreciación, la reciben por estar unidos a Cristo. Es Cristo el que nos aporta valor a nosotros. No es al revés. No fue nuestro valor el que aportó el crédito necesario para que Dios pusiera a Cristo en una cruz. No. Es el valor sublime de Cristo el que le da valoración a nuestras vidas. Es ahí donde nosotros encontramos esa valoración, ese aprecio. Es allí, en el sacrificio de Cristo. Nosotros somos los que recibimos el valor. No es que Dios logró salvar algo que era muy valioso. No. Porque Dios se hubiera gozado plenamente en su justicia si nos hubiera condenado a todos al infierno y nos hubiera dado el justo castigo que merecen nuestros pecados. Y Dios se hubiera complacido en su justicia perfectamente, porque Dios es amor, pero también es justo. Una cosa no elimina la otra. Bueno, entonces, pues, habiendo entendido esto en una manera, digamos, a manera de síntesis, a manera sencilla de resumen, entonces estamos ya en condiciones de dar cierre a nuestra serie Imaginadores de la Divinidad. No podemos comparar a Dios con los ídolos, y tampoco podemos emplear los ídolos como medio para acercarnos a Dios, porque si el ídolo fuera un medio aceptable para acercarnos a Dios, y si los sacrificios que pudiéramos nosotros ofrecer de animales, hay quien ofrece una gallina, un pollo, hay quien ofrece un carnero, hay quien, no sé, lo que sea que se ofrezca. Si esas cosas fueran suficientes, entonces Cristo nunca hubiera tenido que ir a la cruz. Hay un pasaje en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, o sea, a los Gálatas, lo encuentra ahí en el Nuevo Testamento, en la Biblia, la carta de Pablo a los Gálatas, donde Pablo en el capítulo 2, verso 21, dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Dicho esto en lenguaje potable, vamos a decirlo en nuestras propias palabras para entenderlo bien. Pablo dice: yo no menosprecio, no desecho la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la oferta misericordiosa de Dios, no la desprecio, no la rechazo, porque si yo pudiera presentarme justo, o si yo pudiera justificarme delante de Dios por mis propios méritos, por los méritos de mis propias obras, cuando dice por la ley fuese la justicia, o sea, por el cumplimiento de las obras que la ley demanda, si yo pudiera ofrecer a Dios buenas obras
que la ley demanda y eso me sirviera para yo ser declarado justo delante de Dios, pues entonces, en tal caso, hubiese sido completamente innecesario que Cristo muriera, que Cristo fuera sacrificado. Ahora, la cuestión es que Cristo fue sacrificado. Y si Cristo fue sacrificado, eso nos tiene que decir claramente que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de ofrecer a Dios esa justicia que la ley demanda, las obras de justicia que demanda la ley. Si usted pudiera ofrecerlas, entonces Cristo nunca hubiese tenido que ser sacrificado. Ahora, si Cristo es sacrificado, esto es como matemática simple. Si 1 más 3 es 4, entonces 3 menos 1, así, ¿entiende? En fin, es matemática, es lógica, vamos a decirlo de esta manera. Es una lógica simple, es una lógica simple. Si Cristo fue sacrificado, eso significa que usted no puede ofrecer la justicia que la ley demanda. Porque si usted pudiera ofrecer la justicia que la ley demanda, entonces usted no necesitaría la gracia de Dios. Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, no la desecho, porque no puedo ofrecer la justicia que la ley demanda para presentarme justo y justificado delante de Dios. En tal caso, Cristo tuvo que ser sacrificado por causa de que yo no puedo ofrecer esa justicia que la ley demanda. Entonces yo no puedo desechar o despreciar la gracia de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la religión de ídolos? ¿Qué pasa con la religión de idolatría? Que rechaza la gracia de Dios. Desde el momento que el idólatra se enfoca en dirigirse a los ídolos, en primer lugar se está apartando del Dios vivo. Eso es para empezar. El ídolo aparta al adorador del Dios vivo, porque el Dios vivo no está siendo representado por ese ídolo. Mire, usted no ha visto, ya sea en televisión o en fin, hay muchos, digamos, escenarios en los que hemos visto esto de lo que voy a hablar a continuación, que aparece una persona manifestando cierto tipo de conducta o cierto tipo de ideas y entonces aparece otra persona diciendo, mira, no pueden juzgarnos a todos nosotros por lo que esta persona está haciendo o está diciendo, porque esa persona no me representa a mí. Esa persona con sus ideas, con sus actuaciones, no me representa a mí. No me representa a mí. O sea, no puedes decir, por ejemplo, vamos a emplear el término de los cubanos. Vamos a hablar de los cubanos. Un ejemplo, yo soy cubano, vamos a hablar de los cubanos. Ahora hay un cubano que llegó aquí a Estados Unidos y entonces empieza a delinquir, se mete en las drogas, asalta una tienda, se roba un carro, no sé, cualquier cosa. Alguien dice, es que tenía que ser cubano, pero el problema es que habemos muchos cubanos, ¿verdad? Habemos muchos cubanos, entonces hay un grupo de cubanos que llegamos también a este país. Recuerden que esto solo estoy poniendo un ejemplo. Llegamos a este país también, pero somos personas de bien, somos personas que trabajamos, que nos ganamos nuestro dinero, nuestro salario honradamente, cumpliendo con nuestros deberes, que cumplimos con lo que la ley manda, en fin, que hacemos. Y ese cubano, que es un delincuente, un criminal, un salteador, no me representa a mí. Él es cubano como yo, pero no me representa a mí. No podemos decir, no, los cubanos son, porque ese cubano fue ladrón, salteador. No, es que tenía que ser cubano. No, yo también soy cubano y no soy ladrón y no soy drogadicto y no nada. Ese cubano no me representa a mí. Es solo una idea, es solo un ejemplo para entender una idea. Ese ídolo que el idólatra tiene allí en su lugar para ofrecerle adoración, como vimos
en Isaías capítulo 44, cuando el hombre que va al bosque y tala un pedazo de madera, tala un árbol, coge madera del bosque y lleva combustible a su casa y calienta su casa y cocina su comida, enciende el fogón, calienta su agua, y coge un pedazo del palo que le quedó de esa leña que trajo del bosque y talló un muñequito. Y entonces a ese muñequito le llama a Dios y se arrodilla y se postra delante de ese muñeco de palo y le llama a Dios y le llama Padre y le llama Señor y le implora que lo libre y le implora que le resuelva sus problemas. Y el profeta dice, pero no tiene entendimiento. Esa persona no tiene entendimiento para darse cuenta de que él fue al bosque, cogió leña en el bosque, que la misma leña que le dio candela y con la que calentó su agua, con la que calentó su casa, con la que hizo una hoguera, con la que cocinó su comida, la misma leña, no es otra, la misma leña. Y de la misma leña, de un pedacito aparte, hace un muñeco y le llama a Dios a ese muñeco y no se da cuenta que ese muñeco es de la misma materia que le acaba de dar candela, de la misma, lo mismo, no tiene entendimiento para darse. Entonces, el ídolo no representa a Dios. Ningún ídolo representa a Dios. Así que el idólatra tiene un problema en esa parte. Cuando busca adorar a través del empleo de ídolos, se está apartando del Dios vivo, se está alejando del Dios vivo, porque Dios no se siente representado en ese ídolo. Del mismo modo que puse el ejemplo del cubano ladrón y de los cubanos que hacemos el bien. Somos cubanos, pero ese cubano no me representa a mí. No me representa a mí. Así, y con Dios pasa igual. Dios ve ese ídolo y dice, pero no me representa a mí. No me representa a mí. Entonces el idólatra tiene ese problema. El otro problema que tiene el idólatra es que rechaza la gracia de Dios. Porque Dios ha dispuesto un medio para la salvación de los hombres y ese medio implica que Cristo hizo una obra redentora. Y ya hablamos de la redención, dedicamos un capítulo entero a hablar de la redención, así que bueno, no podemos explicarlo aquí todo. Vaya usted a la serie y busque allí el capítulo que habla de la redención. Dios hizo una obra redentora en Cristo, de modo que la obra ya fue hecha en Cristo. Y lo único que Dios demanda de la persona que necesita la salvación, porque es la persona la que necesita la salvación, es que esta persona se vuelva a Cristo, así que abandone su idolatría, que abandone sus ídolos, que abandone su pecado en general, el pecado del que sea, que se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe y que confíe en Cristo porque ya Dios hizo todo lo que había que hacer para que esa persona pudiera ser salva. Entonces, el idólatra busca su salvación por medio de sus ritos, por medio de sus ofrendas, por medio de sus obras, por medio de sus actos, por medio de sus méritos. Y por lo tanto, el idólatra rechaza la gracia de Dios. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo? No desprecio, no rechazo la gracia de Dios, porque yo no puedo presentarme justo delante de Dios por cumplir con las obras que la ley demanda. Como no lo puedo hacer, entonces no puedo despreciar la gracia, porque solo hay dos caminos, solo hay dos opciones. O aceptas la gracia de Dios o tienes que ser justo en ti mismo por tus propios méritos. Ahora, ¿qué pasa? Que tú no puedes ser justo por tus propios méritos porque hay un problema, eres un pecador. Y si eres un pecador, entonces tú has pecado. No es que vas a pecar, no es que tú ya has pecado. Santiago escribe su carta ahí al final del Nuevo Testamento, la carta de Santiago, y dice Santiago que si alguien cumple toda la ley, pero falta en un solo punto, ya se ha hecho transgresor de todo. O sea, que cuán perfecto pudieras vivir en este mundo, nunca será lo suficientemente perfecto como para presentarte justo y justificado delante de Dios por tus propias obras. Porque si fallaras en un solo punto, ya te haces transgresor como el que hubiese transgredido todo. Ya no te sirve. Hablamos de eso también en la serie, en capítulos anteriores, cuando dijimos que nuestra justicia no es suficiente. Y Dios es justo para
ver todo lo bueno que tú hayas hecho. No estamos diciendo que Dios no vea todo el bien que tú hayas podido hacer. No estamos diciendo eso. Dios sí reconoce, porque estamos diciendo que Dios es justo. Dios sí reconoce todo el bien que tú puedas hacer, lo reconoce completamente, pero ¿qué pasa con ese bien que tú puedes hacer? Que no es suficiente. Ese es el problema. No es suficiente. Todo el bien que puedas hacer no es suficiente. Si tú pudieras ofrecer una justicia perfecta que fuera suficiente, entonces vuelve al razonamiento inicial. Entonces Cristo nunca hubiera tenido que ser sacrificado. Pero volvemos al punto de inicio. Cristo tuvo que ser sacrificado. Si Cristo tuvo que ser sacrificado, hombre, volvemos al punto de la lógica simple. Eso significa que tú no puedes ofrecer esa justicia perfecta que Dios demanda. Porque si tú la pudieras ofrecer, entonces Cristo nunca hubiera tenido que ser sacrificado. Pero Cristo fue sacrificado. Eso ya te lo tiene que decir. Si Cristo fue sacrificado, tu justicia no es suficiente. Si tú pudieras ofrecer una justicia que fuera suficiente, entonces Cristo no hubiera tenido que ser sacrificado. Es que no hay manera de explicarlo más simple. No hay forma de explicar esto de una manera que sea más sencilla. Es que yo espero que lo entiendas verdaderamente, porque es que no sé cómo explicártelo de otra forma que pudieras entenderlo si es que no lo has entendido hasta aquí, la verdad. Espero que Dios abra tu entendimiento verdaderamente, porque lo necesitas sinceramente. Te hace falta entender la gracia de Dios y hacer como hacía el apóstol Pablo. ¿Tú crees que tú puedes hacer? Vaya, compárate con el apóstol Pablo. No te compares con Cristo, compárate con el apóstol Pablo. Solo con el apóstol Pablo ya es un reto compararse. Ya es un reto compararse. Nada más que con el apóstol Pablo, que es un pecador igual que tú. Pero ya es un reto compararse con él. Y el propio apóstol Pablo decía que él no desechaba la gracia de Dios. No la desechaba. ¿Y por qué no la desechaba? Porque él sabía cuál sería el costo de alcanzar la justicia delante de Dios. Tienes que ofrecer una justicia perfecta. Ahora, ¿cuál es el problema de ofrecer una justicia perfecta? Que eres un pecador y tu pecado no te deja. Pero digamos que, no sé, vamos a poner una suposición que es una irrealidad, no es algo real. Pero vamos a suponer algo. Supongamos que un día tú pudieras vivir una justicia perfecta, que hicieras un grandísimo esfuerzo y que por 24 horas de tu vida, lo cual sinceramente es imposible. Pero supongamos que un día tú lograras tener una justicia perfecta. El problema no es que tú un día tengas una justicia perfecta, el problema es que tú tendrías que vivir esa justicia perfecta de manera permanente. No puedes. Ahí es donde está el punto. No puedes. Eso lo tienes. Mira, te lo voy a decir de la única manera en que te lo puedo decir. No puedes. No tienes otra forma, no tienes otra opción. No puedes. No tienes esa competencia. No lo puedes hacer. No puedes, no tienes la capacidad para ofrecer a Dios cada día de tu vida una justicia perfecta. No lo puedes hacer. Sencillamente, tu naturaleza pecaminosa no te lo va a permitir. Simple, no te lo va a permitir. No vas a poder hacerlo. Entonces, ¿qué te queda, hijo? ¿Qué te queda? Lo que te queda es lo que decía el apóstol Pablo. No desecho la gracia de Dios, no la desecho, no la desprecio, no la rechazo. Yo me aferro con uñas y dientes a la gracia de Dios, porque no hay manera que pudiéramos ofrecer de nuestros méritos propios una justicia perfecta y permanente cada día que Dios acepte. No podemos. A ver si lo logras entender. No podemos. Entonces, ¿qué es lo que te queda? La gracia de Dios. La gracia de Dios es tu único recurso. Pero ¿qué pasa con la persona que practica la idolatría? Uno, cada vez que se dirige al ídolo, se aparta del Dios vivo, porque el ídolo no representa a Dios. Dos, que desprecias la gracia de Dios, desprecias el único medio posible y disponible para tu salvación. Lo desprecias.
Entonces, ¿qué te queda, hijo? ¿Qué te queda? Al final de tu carrera, ¿qué te queda? ¿Sabes lo que te queda? Te queda una horrible expectación de juicio y condenación, como dijera el escritor de la carta a los Hebreos. Ahí en el Nuevo Testamento nos encontramos entre los distintos libros que forman el Nuevo Testamento. Hay una epístola, una carta dirigida a una comunidad que se llama así, a los Hebreos. ¿Y qué dice el autor de los Hebreos? Que los que descuidan esa salvación que Dios ha ofrecido en Cristo, lo único que les queda es una horrenda expectación, o sea, una expectación, algo que estás viendo, pero viéndolo como llegar, como cuando tú estás en un lugar esperando, digamos, un bus y ya ves que el bus viene. Eso es una expectación, lo estás viendo venir. ¿Qué es lo que te queda? Una horrenda expectación de juicio, de condenación. Eso es todo lo que te queda. Tu religión de ídolos solo te arrastra hacia una horrenda expectación de juicio y condenación. Y recuerda las palabras que te dije anteriormente. Dios es amor, pero Dios también es justo. En el amor de Dios nos ha dado a su Hijo Cristo. En Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra sacrificial de Cristo, nosotros, si nos volvemos a Él en arrepentimiento y fe, tendremos salvación. Pero Dios también es justo. Y si Dios finalmente te condena al infierno, pues Dios se va a complacer en su justicia, porque eso es justo. Y Dios no te va a mandar al infierno llorando y sufriendo. No va a sufrir por ti en el infierno. No va, ni siquiera lo pienses. Dios se va a gozar en su justicia. Entonces, tienes dos opciones. O abrazas la misericordia y el amor de Dios en Cristo, o te enfrentas a la ira de su justicia. Dios se va a complacer en ambas cosas. No va a haber un problema con Dios. Dios se va a complacer en ambas cosas. Se va a complacer si tú te vuelves de tu religión necia, porque no tenemos otra forma de calificarla, de esa religión necia que te aparta de Dios. Dios se va a complacer en recibirte por medio de la fe y el arrepentimiento. Dios se va a complacer en recibirte. Pero si te mantienes en esa religión de ídolos y finalmente te enfrentas a la ira de su justicia, pues Dios se va a complacer en su justicia. Para Dios no hay un problema en la complacencia. Dios se va a complacer en su amor o se va a complacer en su justicia. Igualmente, si eres objeto de su amor, Dios se complacerá en ti, en su amor, por la gracia en Cristo Jesús. Pero si rechazas la gracia y te aferras a la necedad de tus ídolos, pues Dios se va a complacer en aplicar sobre ti la ira de su justicia, y se va a complacer igual. No va a haber un problema de complacencia, no va a haber un problema con eso. Dios no te va a mandar al infierno sufriendo Él. No, eso no va a pasar. Entonces, lo que queda es que tú recapacites. Lo que queda es que tú entiendas las cosas y recapacites. Como conclusión final de nuestra serie, creo que no hay mejor cita que el Salmo 115. Dice allí el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová. Entienda, Jehová es el nombre de Dios como aparece en el Antiguo Testamento. No es que en el Nuevo Testamento Dios sea diferente. El hecho de que la palabra Jehová no sea una palabra que aparezca comúnmente en el Nuevo Testamento no significa que ese no sea el nombre de Dios. Jehová es Dios. No a nosotros, oh Dios, si les gusta más la expresión, oh Dios, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes, dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Dios ha hecho todo lo que ha querido hacer. Dios, nadie le va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué haces eso? Dios ha hecho todo lo que ha querido hacer.
Nuestro Dios está en el cielo, o sea, nuestro Dios es rey sobre el universo, gobierna desde el cielo. Todo lo que quiso lo ha hecho todo lo que ha querido hacer. Los ídolos de ellos, los ídolos de esas otras personas que no han entrado en una relación correcta con el Dios verdadero. Los ídolos de ellos son plata y oro, también son de madera, de barro y de porcelana y de cualquier otro material. Son materia muerta, obra de las manos de los hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen boca, los ídolos tienen boca. Usted mira un ídolo, usted ve un muñeco y tiene boca, pero no habla. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Tienen orejas, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Materia muerta. Materia muerta. Semejantes a ellos, a los ídolos, son todos los que los hacen. Semejantes a los ídolos son aquellos que los hacen. Las personas que se dedican a hacer ídolos son igual que los ídolos. Y cualquiera que confía en ellos. No, yo nunca he hecho un ídolo. Pero lo tienes. Los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Materia muerta. Pienso que las palabras del Salmo 115 son más que precisas y apropiadas para concluir nuestra serie. Si usted, aún después, ya sea de que haya visto esta serie aquí en nuestro canal de YouTube, o si acaso le llegara el libro escrito, porque el libro escrito es la fuente de nuestra serie, o sea, nuestra serie la estamos grabando a partir del libro que se escribió, o sea, un libro que yo escribí. Si usted, a pesar de haber visto esta serie, o si tiene el libro y lo pudo leer y ha visto todo lo que hemos dicho respecto al tema de los ídolos, aún insiste en continuar adorando ídolos muertos, obra de las manos de los hombres, doctrinas de demonios, pues lo que Dios dice al respecto es que usted es igual que sus ídolos y va a tener, por supuesto, el mismo final, que es condenación. Y cualquiera que busque en la idolatría la esperanza solo quedará defraudado, porque solamente estará confiando en lo que no puede salvar. Solamente está confiando en las cosas que no lo pueden salvar. Así dice el profeta Isaías. Dice Isaías: así dijo Jehová, así dice el Señor, así dice Dios. En tiempo aceptable te he escuchado y en el día de salvación te he ayudado. Eso está ahí en el libro de Isaías, el libro del profeta Isaías, capítulo 49, verso 8. El apóstol Pablo responde o toma estas palabras de Isaías para dirigirse a la iglesia, a los Corintios, a la iglesia que se encontraba en la región de Corinto. Y le escribe a los corintios, le escribe a ellos y les dice estas palabras. Así pues, nosotros, cuando Pablo dice nosotros, se está refiriendo a él como apóstol, a su equipo misionero y a los demás apóstoles que también hacían la misma obra que él, que tenían en común un ministerio fundacional. O sea, el ministerio apostólico era el ministerio de fundar la iglesia, de fundar el cristianismo, de fundar la fe cristiana, de traer la doctrina cristiana al mundo y establecer la iglesia en el mundo. Era un ministerio fundacional, por eso eran apóstoles. Como paréntesis, hoy por hoy no existen apóstoles porque el ministerio fundacional ya se hizo y no tenemos necesidad de crear ningún otro fundamento. Los fundamentos ya fueron establecidos. Esa fue la labor de los apóstoles. Después de eso solo quedan la labor de los misioneros, de los pastores, de los maestros. O sea, la iglesia continúa teniendo pastores,
maestros, evangelistas, en fin, pero no más apóstoles, porque la obra fundacional de los apóstoles pues ya se hizo. Pues no hay, usted pone los fundamentos o el cimiento de un edificio una sola vez. Una vez que el cimiento ya está puesto, usted empieza a construir el edificio. Pero una vez que el edificio está en construcción, usted no tiene que poner nuevos fundamentos porque ya el fundamento se puso. Sobre el fundamento usted está levantando el edificio. Por eso es que no hay nuevos apóstoles, porque no hay nada fundacional que volver a fundar. No hay nada que volver a fundar. Ya se fundó. Ok. Dice, así pues, nosotros los apóstoles, Pablo está hablando de los apóstoles, como colaboradores suyos, colaboradores de Dios. Así pues, nosotros los apóstoles, como colaboradores de Dios, os exhortamos a ustedes. O sea, Pablo le escribe a los corintios, pero esa exhortación está dirigida a todo el que escuche el evangelio. Si esta exhortación, si el evangelio llega a tu vida, por ejemplo, ahora aquí nosotros en esta serie te estamos presentando el evangelio, te estamos exhortando como mismo Pablo, como colaborador de Dios, pues exhortaba en este caso a los corintios, pero ahora yo, por ejemplo, te exhorto a ti. No es que yo sea apóstol, en este caso yo sería como un maestro de la iglesia, pero te exhorto a ti, con la misma exhortación con la que Pablo exhortaba a los corintios. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. El mismo consejo del que Pablo hablaba a los Gálatas. Cuando Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, ahora Pablo le dice a los corintios, yo les exhorto a que reciban la gracia de Dios. O dicho de otra manera, que es como lo dice, porque lo dice aquí como en forma negativa, les exhorto a que no reciban en vano, o sea, a que reciban con agrado la gracia de Dios. Porque la razón, ¿por qué tienes que recibir la gracia de Dios? ¿Por qué tienes que cuidarte de no rechazar la gracia de Dios? Que ese es el problema del idólatra. El idólatra rechaza la gracia de Dios. Porque, dice Pablo ahora citando a Isaías, en tiempo aceptable, Dios en tiempo aceptable nos ha oído. Y en el día de salvación nos ha socorrido. Y entonces dice Pablo, he aquí ahora, hoy es el tiempo aceptable. He aquí ahora, hoy es el día de salvación. Eso lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versos 1 y 2. ¿Por qué hoy es el tiempo aceptable? ¿Y por qué hoy es el día de salvación? Simple. Hoy es el día que tú estás escuchando. Hoy es el día que tú puedes escuchar. Hoy es el día que tú puedes ser socorrido, como dice Dios allí a través de Isaías y como lo dice a través del apóstol Pablo. En tiempo aceptable te he escuchado, en tiempo de salvación te he socorrido. He aquí hoy, ahora es el tiempo aceptable. He aquí hoy, ahora es el día de salvación. ¿Por qué hoy y por qué ahora? Porque hoy y ahora es que tú estás escuchando, es que tú tienes la oportunidad. Tú no sabes si mañana vas a estar vivo para tener esa oportunidad. Es más, tú no sabes si en 5 minutos tú vas a estar vivo para tener esa oportunidad. Entonces, he aquí hoy, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí hoy y he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Mañana será el día del juicio. Hoy es el día de salvación. Mañana será el día de la manifestación de la justa ira de Dios sobre el pecado de aquellos que no recibieron la gracia de Dios. Entonces, vamos a dar por finalizada nuestra serie. Terminamos aquí. Y para, digamos, concluir ya finalmente, quiero hacer una recomendación. Quiero recomendar 2 libros particularmente muy útiles, pero más que útiles, maravillosos. Estos libros son los siguientes.
El conocimiento del Dios Santo de Tozer, W.A.W. Tozer, A.W. Tozer. El conocimiento del Dios Santo. Este libro es un libro de teología propia. Teología propia. Se le llama teología propia a la teología que habla acerca de la persona de Dios. La teología que se encarga de presentar a la persona de Dios. Aquí está el índice, es decir, todo el contenido de qué trata el libro. Todo está aquí. Y bueno, puedes darle ahí pausa al video un momento, puedes leer el índice ahí y así verás de qué trata todo el libro. Pero básicamente es una presentación de la persona de Dios. Otro libro bastante más completo. Este libro es, digamos que, estás viendo, es como un dedo así como de grosor. O sea, no es un libro grande, es un libro pequeño. Pero está bien porque digamos que de la manera más simple posible te están haciendo una presentación completa. Ahora, un libro un poco más amplio, vamos a ver el canto primero, se dan cuenta, este es como un poquito menos, pero más o menos, es como el doble, es como el doble, es como el doble de contenido. Un libro más completo es Conocer a Dios de J.I. Parker. J.I. Parker. Esta es una edición antigua. Hay una edición moderna que curiosamente se llama igual que este libro, El conocimiento del Dios Santo. Hay una edición moderna de este libro que se llama igual. La diferencia está en que uno es de Tozer y el otro es de Parker. Pero la edición antigua, que es esta, se llama Conocer a Dios, pero es el mismo libro, el mismo libro. Solamente hicieron una edición más reciente y a esa edición más reciente le cambiaron el título, le modificaron el título. Quizás también sí, la portada también, modificaron la imagen de portada, la imagen de cubierta, porque realmente esta parte de afuera se llama cubierta. La portada del libro es esta es la portada del libro y esto es la cubierta del libro. Un diseño donde hay una carretera que se ve al final, unas montañas, en fin, un diseño nuevo, un diseño distinto, pero es el mismo libro, es este mismo libro. El conocimiento del Dios Santo de Parker o el conocimiento del Dios Santo de Tozer. Ahora, si tienes la versión antigua como yo, Conocer a Dios es el mismo libro. En el caso de Parker es un poco más voluminoso, ¿sí? Tiene más material, pero igualmente es totalmente aprovechable. De hecho, este de Parker ha tenido un mayor impacto cuando se trata hablando de ventas, ¿no? De llegar al público. El público como que recibió este libro mucho más abundantemente que el de Tozer, pero igualmente son libros que tienen muy buen contenido. En cualquier caso, sirven igualmente. Te lo recomiendo. Este libro también no tiene desperdicio, no hay pérdida ninguna en él. Te enseña todo respecto a la persona de Dios, el ser de Dios. Igualmente es teología propia, así que ahí tienes una muy buena recomendación para que empieces a estudiar y a conocer al Dios vivo y verdadero. No sabemos cuánto tiempo Dios te quiera otorgar de vida. Ojalá que te dé vida la suficiente como para que te puedas conseguir cualquiera de estos libros y leerlo completamente. Si aún estás en tu religión de ídolos y no has salido de ella, pero mira, no pierdes nada con traer cultura a tu vida. No pierdes nada con traer información. No pierdes nada con eso. Y si en el proceso de conocer a Dios te das cuenta de que tu religión de ídolos o sea, si quizás este libro tenga mejores argumentos de los que yo te haya podido ofrecer en esta serie, quizás viste mi serie completamente y finalmente no quedaste convencido, pero si te tomas el trabajo de un poco de lectura y finalmente este otro libro va y tenga los argumentos que quizás yo no supe darte,
a lo mejor, digo yo, no sé. Ojalá y que sea bien para tu vida. Solo ten en cuenta que realmente desconocemos nuestro camino en este mundo, el tiempo que nos quede, lo desconocemos totalmente. No tenemos idea de cuánto vayamos a vivir, no sabemos si vamos a vivir un día más, o dos, o un mes, o un año, o 10 años, o 50 años. No lo sabemos. No sabemos si dentro de 5 minutos vamos a estar vivos. No lo sabemos. He aquí hoy, ahora es el día aceptable. He aquí hoy, ahora es el día de salvación. Dios te bendiga y concluimos nuestra serie. Nos vemos quizás en otra serie, en otro momento que emprendamos un nuevo tema en nuestro canal Teologando. Dios te bendiga y espero verte en la eternidad.